Shabbat Shalom. Hace unos días, creo que dos, puede, estaba escuchando, buscaba algo por las redes y me detení para escuchar una lectura, cierta lectura sobre un texto de las Escrituras, del Tanaj. Y me cautivó una cita, más bien algunas palabras que encontré, que escuché en una cita, y esto me motivó a hacer la presentación del tema de hoy. El título de esta presentación es Tú avanza, yo abriré el camino. ¿Vale? No es casualidad, nunca es casualidad, casi nunca, eh, algunos temas que estoy compartiendo porque llegan en un momento que es muy propicio para ciertas personas y en ciertos contextos. ¿Vale? Les invito que en esta ocasión eh, traten de prestar atención a este tema que vamos a compartir, a la lectura del estudio que vamos a hacer hoy. No desde una perspectiva del pasado, es decir, que no se centren mirando, oh, qué historia bonita, recordamos la historia del pasado. La historia del pasado es buena, pero recordemos que ha sido escrita para que nosotros aprendamos de ella. Traten de leer, sí leen, porque les invitaré que abran la Biblia en el libro de Éxodo y que me acompañen. ¿Vale? Eh, Aunque al principio solamente quise hablar sobre un cierto texto y centrarme en ciertas palabras, Eh, hoy mismo estaba repasando todo el contexto de esta cita y me dije a mí mismo, ¿no? Aunque hay muchos versos, sería la parte más larga de lectura que lo voy a hacer de golpe, así son 31 versos, pero los vamos a leer todos. ¿Vale? Es importante ¿por qué? Porque este capítulo que vamos a tener en cuenta hoy eh, no es solo el pasado, de hecho es nuestro presente y es nuestro futuro. ¿Vale? Un mismo capítulo tiene varios propósitos, proyecta varios aspectos que están por medio del cual nosotros pasamos o en medio del cual estamos, nos situamos. ¿Vale? Algunos pasaremos, algunos como pueblo, me refiero como pueblo, vamos a pasar. En ciertos aspectos ya estamos pasando. ¿Vale? Es un capítulo bastante completo, que puede aplicarse a un segmento muy variado en nuestra experiencia diaria, ¿vale? Y como pueblo, como personas. ¿Saben que el que habló, bueno, de hecho, la primera cita, vamos a ir al texto, es el libro de Éxodo capítulo 14, ¿vale? Les invito a que tenga las escrituras abiertas porque vamos a leer todo. Voy a leer de la edición Corona de Jerusalén, aunque quizás algunas otras ediciones vierten mejor algunas palabras, pero porque aquí sustituyen las cuatro consonantes con Adonai, prefiero usar por lo general esta edición Corona de Jerusalén. A veces leo el Reina Valera, pues siempre cambiando los títulos y los apelativos del Elohim de Israel. Pero en esta ocasión voy a usar la Corona de Jerusalén, una edición que por lo general estoy usando. Habló Adonai a Moisés diciendo, obviamente todo lo que habló a Moisés lo habló para nosotros, ¿vale? Y el que habló es el que será, quien fue y quién es. Él no está en el tiempo, ¿vale? Él es el Aleph y la Tav. Está al principio, está el mismo. Será hasta el final, como él prometió, uh, a través de los escritos apostólicos, dijo el Mashiach, dijo Yeshua, estaré con ustedes hasta el final, ¿vale? Nosotros ya hemos estudiado en tiempo atrás quién es Aleph Tav, quién es el Et Elohim, el que al principio, eh, mediante su palabra, hizo todo lo que se hizo. Él dijo lo que dijo, se hizo, ¿vale? Se puso por hecho, se convirtió en una realidad. El Elohim, Bereshit, bara Elohim et, ¿no? Al principio Elohim Aleph Tav aparece en hebreo, no está en los textos traducidos en las ediciones españoles o ingleses, no está et, pero nosotros hemos estudiado mucho sobre la identidad del Elohim et, el Elohim Aleph Tav,
¿vale? El mismo que estuvo al principio estará al final, nos está hablando desde su perspectiva, y desde su perspectiva lo que Él nos comparte, lo que Él nos revela, no está limitado al tiempo. Por ende, este capítulo tiene muchísimas enseñanzas y variedad de aplicaciones, tanto a nivel del pueblo en diferentes aspectos o momentos de la historia, en cual está en el momento hoy mismo o eventos que pasarán mañana. ¿Vale? Este capítulo 14, ya saben que tuvo lugar después de que tuvo lugar el primer Pesaj. Pero para nosotros el Pesaj ya pasó, ¿verdad? El verdadero Pesaj ya fue sacrificado. Por ende, desde esta perspectiva podemos situarnos en este mismo contexto porque estamos repitiendo la historia. He decidido compartir todo el capítulo para incorporar a la serie Profecías al Día. Eh, Esto fue algo que lo decidí hoy, no ayer pensé que voy a compartir este tema con ustedes, pero principalmente tenía únicamente un texto que quería sacar de todo este capítulo. El texto que dio inicio o propósito al nombre de esta presentación. Tú avanza, yo abriré el camino. Pero por otra parte, debido a ciertas circunstancias, saben que en todo el pueblo, todo conoce la historia de Israel. Cuando salieron de Egipto, pues pararon frente al mar, ¿vale? Y cuando todas las personas saben quién es Yeshua, quién es el verdadero cordero que fue sacrificado, ¿sabe cuál es el siguiente paso que tienen que hacer? Pues la tevilá. Por eso, no por casualidad, el Kefa, Pedro, como todos lo conocemos, escribió que todos fueron sumergidos, todo Israel hicieron tevilá pasando por el mar. Fue sumergido. Es el siguiente paso cuando una persona quiere encaminarse hacia la tierra prometida. Antes de que entre en el santuario, hemos estudiado que los sacerdotes tenían que lavarse primero, ¿vale? Así bien, Yeshua, cuando entró en su servicio, como nuestro sumo sacerdote, pues primero pasó por lo que estaba justo a hacerse e hizo la tevilá, aunque no hacía falta para en su caso, pero debido al, bueno, hemos estudiado sobre esto en una presentación sobre eh, Hijo mío eres tú, hoy te engendré, ¿vale? Algo como este título lo puede encontrar en el canal de YouTube. Igual, hoy día, nosotros algunos ya hemos pasado por este camino, otros están pasando. Por eso les estoy diciendo, es un capítulo que se aplica en una variedad de circunstancias. Para nosotros ya está cumplidas ciertas partes como individuos. Para otros todavía están pasando por este camino, ¿vale? A nivel del pueblo vamos a experimentar la misma experiencia una vez más. Vamos a pasar por esas circunstancias una vez más, ¿vale? Porque voy a leer una cita más adelante de otra escritura profética para que sepan por qué. Porque Elohim obrará de la misma manera, una vez más de la misma forma. Eh, entonces, hoy día también estamos cerca de Pesaj, ¿verdad? Ya estamos cerca de 5.992 en 2021, año gregoriano, y ya a unos 2 meses más o menos vamos a tener el Pesaj, ¿vale? Y para eso sabemos bien claro que para celebrar el Pesaj, según más adelante, desde la perspectiva del Éxodo 14, más adelante, cuando Moisés recibió la Torá, pues aquí se incorporó las leyes del Pesaj. Y las leyes del Pesaj implica que una persona pase por medio de la Tevilá para que sea purificada, a fin de poder estar apto para poder partir el Pesaj, ¿vale? Entonces, desde nuestra perspectiva ya estamos pasando por la misma historia, pero avanzados en ella también, ¿no? Entonces, como hay ciertas personas que están a punto de hacer tevilá para sumergirse en el nombre de Yeshua, para cruzar este mar rojo junto con el pueblo en el pasado, junto con todos nosotros que todos hemos ido por este camino, eh, igual para ellos la historia se repite. Por eso nunca es casualidad. Y seguramente en esas circunstancias
Sé que tengo dos personas en mi mente en este mismo instante, pero más personas seguramente van a pasar por las mismas circunstancias y necesitan escuchar o repasar esta historia porque está hablando sobre ellos, está hablando sobre nosotros, como individuos ya sumergidos en el nombre de Yeshua, pero igual como pueblo. ¿Vale? Habló Adonai, voy a leer verso por verso, me voy a detener en algunos aspectos porque aquí es tremendo, hay mucha información, pero imagínense, 31 versos, pues nos llevará tiempo si, como de costumbre, nos detenemos para investigar verso por verso todo, ¿vale? Así que no solo vamos a sacar provecho de algunas partes, quiero llegar al punto central, ¿no? de la cita que dio origen a nuestro título. Habló Adonai a Moisés diciendo, di a los israelitas, ¿vale? Siempre eso es importante porque saben, el mundo cristiano, todos leen nuestras escrituras y siempre que están escuchando, que leen sobre nuestros escritos, que hablan, que presentan, que interpretan, que comentan, siempre hablarán de lo que le pasó al pueblo de Israel, lo que le sucedió a los israelitas, para ellos sacar provecho para ellos. Bueno, nosotros no hablamos de los israelitas, nosotros hablamos de nuestro pueblo. Así que no leemos lo que Elohim hizo con Israel en el pasado. Si tú eres Israel, es como debes leer esta lectura. Habló Adonai a Moisés diciendo, di a los israelitas, es decir, di a, en este caso, que yo soy Daniel Udraica, di a Daniel Udraica, quien es un hebreo israelita. Di a ti, como te llames, al pueblo de Israel, que se vuelvan y acampen frente al Pi Ajirot, entre Migdol y el mar, frente de Baal Zephon. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. Bueno, si van un poquito capítulo atrás, capítulo 13, pueden ver que cómo Elohim los quiso guiar y que había una forma para guiarlos de una manera directa a la tierra de Canaán. Pero dice por aquí en el verso 5, bueno, el verso 4, salís hoy en el mes de Aviv, verso 5, cuando Adonai te ha introducido en la tierra de los cananeos, no, celebraréis este mes. Ah, sí, verso 18. Elohim hizo dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron equipados del país de Egipto, ¿no? Había una forma para llevar al pueblo de Israel directamente a Canaán, una forma más corta, pero saben que las formas más sencillas no son las más correctas. Por eso creo que algunos ya aprendieron la lección. Cuando yo les pregunto, cuando tienen alguna pregunta que les pregunto, ¿quiere la respuesta fácil, sencilla o la más difícil? La más difícil requiere investigación, estudio, una formación, una preparación, porque Elohim quiere adiestrar a uno para que sepa por qué cree sobre lo que pregunta, ¿no? La mayoría quieren la respuesta fácil, quieren un ibuprofeno para sus problemas, pero Elohim no siempre ofrece a la persona lo que la persona quiere, sino lo que la persona necesita, ¿vale? Pero bueno, a circunstancia y circunstancia aprendamos de eso porque por eso la historia es profunda y los detalles son importantes porque Elohim hizo a Israel dar una vuelta y que se vuelvan por un camino que no por casualidad eligió este Pi Ajirot. Migdol es un lugar que era más o menos como un punto de control, un, una torre de vigilancia, un lugar de donde se tenía un control sobre los que venían de Canaán hacia Egipto. Era como decir la frontera, ¿vale? Y Airot es un estrecho, un lugar estrecho donde es un lugar estrecho, ¿vale? Que no es un campo, un lugar apropiado para un campo de batalla, ¿no? Es un lugar difícil donde no está para una persona que quiere ganar algo, no es un buen escondite, no es un buen lugar de paso, ¿vale? Y sabemos bien claro que frente a Baal Zephon, lo que escucharon la parte 2 sobre el libro de Oseas, capítulo 2, ¿vale? En la parte 2 hemos hablado sobre quién es Baal.
Este lugar, Baal Zephon, delante del cual se pararon, que no por casualidad aquí Elohim hizo esa cosa, y lo mismo sucederá. Todo lo que está en ese verso 1 pasará una vez más, ¿vale? Eh, Baal Zephon es como Monte Olimpo, de donde reina, para la mitología griega, Zeus. Era el monte donde Baal, la deidad soberana de Canaán, pues se suponía que tenía su morada, ¿vale? Por contraste con Monte Sión, que es el monte del Elohim de Israel, ¿vale? Siempre un monte, el lugar de residencia, en este caso Zephon de Baal, ¿vale? Los que escucharon esta presentación pues ya se saben mejor de lo que estoy hablando. Y Elohim pues claramente hará eso para, por una parte, que tenga delante este monte y como símbolo de la derrota, que bueno, sabemos que en que lo que pasó pasará una vez más, ¿no? Porque de la misma forma como esta deidad y todas las deidades de Egipto fueron derrotadas, pues lo mismo sucederá. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. Entiendan de este verso 2, entiendan de este verso 2, ¿vale? No vamos a detenernos a todos porque vamos a demorar muchas horas. Quédense con la idea que no siempre el camino más fácil es el mejor. Y Elohim a veces no los lleva por el camino más fácil, el camino que les gusta, que le parece que es el más apropiado, que es más sencillo, porque no siempre es el mejor. Verso 3, Faraón dirá a los israelitas, dirá de los israelitas, es decir, es lo que él piensa, cuando se enterará que estará en este lugar, que no es un lugar muy bueno, muy defensivo. Andarán errantes por el país y el desierto les cierra el paso. Porque está en un lugar donde es muy estrecho, tiene delante el desierto, atrás el mar, no tienen escapatoria. ¿Vale? Elohim a veces, por eso, por eso el título aunque no es esta la cita, más adelante es, Elohim obra proezas cuando la persona está o se sitúa en el polvo de la tierra. Él levanta del polvo de la tierra al pobre, al indefenso, al que se dispone confiar en él, hacer de él su defensor, su escudo. Elohim Nisi. Esos siguientes versos prácticamente revelan el pensamiento de Faraón. Y algunas personas se preguntan qué bueno sería que nosotros tengamos o sepamos desde antes, como Elohim reveló a Moisés, lo que sucederá, lo que estaba en la cabeza, en la mente de Faraón, que nosotros sepamos también lo que sucederá en el futuro, lo que el Elohim, el Faraón de este mundo, el gobierno mundial hará. Muchos piensan así, pero ¿saben por qué piensan así? Porque no es un hebreo israelita, no hace del Elohim de Israel su Elohim, no llega a ser uno con Israel, para que lean las escrituras de esta forma, di a los israelitas. Porque todo lo que tenemos en Moisés y en los profetas son instrucciones para el pueblo de Israel. ¿Vale? Los demás que no son hebreos israelitas no van a entender, van a usar nuestros escritos, van a estudiar sobre ellos, pero no tiene, como no asimila como algo suyo, no pueden ver, no puedo explicarle eso porque, pero es simplemente uno que no se identifica y no piensa como un hebreo, no se identifica para que lea desde esa perspectiva que se dirige a él y con razón, y eso de una forma justificada, no porque yo creo que soy Israel espiritual, uno es o no es Israel, uno no puede fingir que lo es, porque fingir obviamente no va a ganar nada, ¿no? La forma correcta es uno, es hebreo israelita, como hebreo israelita puede tener acceso a una información y que sepa desde antes, mira, aquí estamos leyendo lo que sucederá, lo que sucede, ¿vale? Obviamente Elohim reveló desde antes lo que hará el gobierno mundial unido, lo que está en la cabeza de ellos, lo que tienen planificado, tenemos detalles de sobra, ¿vale? Y como si fuera poco el Tanaj, tenemos los escritos apostólicos por encima, ¿no? Y algunos detalles extra. Aquí revela a Moisés a Moisés Elohim lo que está en la mente y lo que hará con Faraón, lo que estará en la mente de Faraón, como en el verso 3, es lo que él pensó, que andan errante por el país y el desierto les cierra el paso, como muchos piensan hoy mismo.
Muchos piensan, han salido de una iglesia y no saben por qué, no saben quién es, alguien le comió el coco, han perdido el rumbo, ya no saben nada, no pertenecen a ninguna corporación, no forman parte de una, quién sabe qué secta, no entienden el propósito del Elohim de Israel, porque él tiene desde antes caminos bien preparados para que su pueblo ande en ellos. Faraón, como todo lo que está en este mundo, no piensa desde la perspectiva del Elohim de Israel, quien guía a su pueblo conforme él considera oportuno. ¿Vale? Solamente ellos ven la realidad que quieren ver. Y ve un grupo, un puñado de gente por aquí aislado por X países, en diferentes localidades, uno aquí, otro allá, uno en una ciudad, otro en una cama, ¿saben? Como dicen las escrituras, de dos que duermen en una cama, uno será llevado, otro dejado, tres que están moliendo, pues dos será tomado, otro será dejado en una ciudad, ¿no? Es lo mismo que sucede por aquí. Muchos ven personas o grupos aislados y no entienden. Los tratan como andan errantes, perdidos, sin rumbo. Pero no es así. Yo endureceré el corazón de Faraón y os perseguirá. Pero yo manifestaré mi gloria a costa de Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Adonai. Así lo hicieron. ¿Vale? Cuando anuncia, recuerda, lo que pasó, pasará. ¿Vale? Y aquí tenemos el futuro revelado, ¿vale? Porque el faraón de este mundo es el mismo príncipe que está en Apocalipsis 17, está gobernando sobre los 7 montes, ¿vale? ¿Quieren llamarlo el gobierno mundial unido? Pues llámele a este faraón así, que reina sobre nosotros. Sabemos bien que Elohim sacará a su pueblo de Egipto, de Babilonia, pero ya de Egipto lo sacó, ¿vale? Pero Egipto quedó como ilustración de una obra por mayor de lo que él estará ahora haciendo. Y no solamente Egipto, sino también Babilonia, porque los dos se juntan describiendo dos aspectos de confusión y de plenitud de la libertad de las deidades que anda por el mundo y como símbolos de un poder que domina sobre el pueblo de Israel. Pero bueno, nosotros estamos esparcidos por todas partes del mundo y el mundo se divide o se limitan o se revelan a través de esos símbolos Egipto y Babilonia. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón, cambió el corazón de Faraón. ¿Por qué cambió? Porque al principio él fue quien dejó a Israel que salga. Sí, vayan, sirvan, adoren, pero es lo que pasa con el corazón de muchas personas que actúan de la misma forma. Aparentan ser buenas personas, pero cuando no les salen bien las cartas, los asuntos pues se vuelven enemigos. Cambia el corazón, porque en su corazón en realidad no buscan el Elohim de Israel, ¿no? Simplemente buscan sus propios intereses. Así que sus servidores, cambió el corazón de Faraón y de sus servidores respecto del pueblo y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho dejando a Israel salga de nuestro servicio? ¿Por qué está hablando esta cita para las personas, para nosotros hoy? Porque seguramente, como a mí me pasó en otros tiempos, a todas las personas que están dando su paso de abandonar sus iglesias, dispuestos a seguir al Cordero, a Yeshua, al que no deja a su madre, a su padre, a su familia, a su hijo, a su pueblo, a su iglesia, sal de tu casa, de tu parentela, y sígueme donde yo te mostraré. ¿Vale? Hay quien dan este paso. Cuando dan este paso, al principio están tranquilos como Faraón y le dije, ah, sí, váyate, que te vaya bien, pensando que ya le pasará esta locura. Pero cuando ve que tomas la buena decisión y te encaminas hacia tu libertad, aquí cambian y se vuelven enemigos tratando de destruirte y tratan de acosarte. Bueno, algunos ya sé que experimentan ese sentimiento porque ven en estas iglesias, en estos hermanos, en estos parientes, en estos familiares, a los mismos egipcios que decían, ¿qué hemos hecho? Le hemos dejado salir. Les hemos dejado abandonar nuestra iglesia. ¿Creen que el Elohim, el príncipe de este mundo, abandona así tan fácil porque sí a sus presas?
Algunos por aquí lloran, algunos sufren, algunos mira qué me hace, porque no sé qué me hace mi hija, porque me dice mi esposa, porque lo que me está haciendo mi padre, porque mis hermanos, porque mis amigos, que esperan que el príncipe de este mundo os dejará así, porque sí, que se salga de sus brazos y que se vayan con el hebreo, los hebreos a adorar en una tierra por aquí lejos. Bueno, él sabe bien dónde vamos a ir, pero los que son sus servidores hoy mismo no lo saben, solamente ven errantes, desierto, no sabe a dónde vamos, ¿vale? Pero nosotros sí lo sabemos, ¿ah? Pero el príncipe, el dueño de ellos, el faraón, Hasatán, ya saben bien a dónde vamos y él no quiere que nosotros vayamos allá, porque sabe que él sería derrotado si nosotros logramos esto. Es aquí donde él queda vencido, ¿vale? Por ende, él lo que está lanzando a sus servidores despierta en ellos este espíritu diciendo qué es lo que hemos hecho, dejando a Israel salga de nuestro servicio, porque aquí quién va a seguir siguiendo, trayendo que traiga el diezmo a nuestra congregación, en nuestros servicios, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Como ejemplo. Faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, y es lo que está haciendo siempre. Y ves a algunos hermanos de tu antigua iglesia diciendo, ay, querido hermano, que te extrañamos aquí en medio de nosotros, buscándote traerte de nuevo en sus brazos, en sus lazos. ¿En la casa de quién? En la casa de un dueño donde estabas comiendo los desechos que se echaban a los cerdos. ¿Vale? Es lo que hacía aquí el hebreo israelita, un hijo pródigo, una oveja perdida en una finca ajena, en un redil ajeno, en medio de ovejas negras. Estoy exagerando. Bueno, pero es la realidad de en palabras del hijo pródigo. Todas las iglesias son como este dueño, donde el hijo del Elohim de Israel daba comida a los cerdos y los cerdos se alimentaban, ¿no?, con estos restos. Entonces, de ese servicio somos llamados levantarnos y salir, dejar para servir, traer una ofrenda al Elohim de nuestro Padre. Pero al hacer eso, el enemigo no se quedará con sus brazos cruzados, porque quiere a su servidor que siga haciendo su trabajo para sus cerdos. ¿Vale? Endureció Adonai el corazón. Faraón, dice el verso 7, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. De la siguiente parte del libro de Zacarías capítulo 6, vamos a hablar sobre carros. Aquí nos adelantamos y en este contexto pueden saber que carros es el arma más avanzada que tenía en aquel momento. Eran muy peligrosos. Saben que Israel también contrató carros de guerra de Egipto porque eran muy, muy fuertes, resistentes y además cuando tenían espadas puestas a las ruedas para pasar por medio del ejército enemigo y cortar las piernas de los soldados. Bueno, creo que en algunas películas algunos vieron ese tipo de carros de guerra. Eh, es lo mismo que hoy día es el ejército más avanzado, no es que puede la tecnología de guerra más avanzada que se usan hoy en día. 600 carros escogidos, ¿vale? Endureció Adonai el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada. Bueno, sabemos bien cuando salieron de Egipto que no salieron ni a escondidas, ni huyeron como ladrones, sino que salieron vencedores, ¿vale? En toda libertad, orgullosos de eso. La expresión aquí es muy interesante en el texto. De hecho, me voy a ir al texto, está el verso eh, escogidos con mano poderosa, traduce, es rum, significa elevado, y esto es por un motivo de alabar, de alabanza, pero igual puede tener el sentido de altivo o alto, de una persona que se enaltece, y con razón en este caso sobre los egipcios, se enorgullece, se exalta, se considera superior, más poderoso, eh, glorificar, bueno, excelso son algunos de los sentidos que se le da a este término con manos alzadas, ¿vale? No salieron en vergüenza.
Ya hemos estudiado en otras partes profecías al día que nosotros vamos a salir cuando se dará el momento de ese segundo y último gran éxodo, que será en cantos de alabanza, de alegría, mientras otros quedarán en llanto y dolor y crujir de dientes. ¿Vale? Eso es la manera como salieron el pueblo de Israel de Egipto, como salieron. Pero vamos a ver que esto, las experiencias poderosas no siempre sirven para convertir el alma, para hacer uno que sea fidel al Elohim de Israel y que sea perseverante. No ayuda, ¿vale? Vamos a verlo. Ya saben bien cómo salieron. Si repasan la historia, vuelve un poquito atrás, durante cuando se terminaron las 10 plagas, cuando Elohim, faraón de este mundo, le dio el orden, salgan de mi reino, ellos salieron vencedores y no con las manos vacías, ¿no? Salieron armados, equipados, con todo lo que quisieron. Los egipcios los persiguieron todos los caballos, en verso 9, los carros de Faraón con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca de Pi Airot, frente a Baal Zephon, ¿vale? En este lugar estrecho, indefenso, desde la perspectiva de ellos, una presa fácil, acorralada, como en jaque mate, estaba en una posición acorralada, no tenían escapatoria. Es aquí donde Elohim muchas veces lleva a las personas porque no hay forma de lidiar con ellos, no hay formas de ni manifestar su poder en uno ni en el otro, ¿no? Entonces hay que a veces debes poner a los suyos en una situación como los tres amigos de Daniel en Babilonia, pues ante el fuego, ¿no? Como Daniel ante la fosa de leones, como Juan y Johanán, el último discípulo, el último discípulo de Yeshua, ante una olla de aceite hirviente, ¿no? Es aquí donde a veces Elohim nos arrincona a fin de dar el salto de la fe y mostrar nuestra confianza o nuestra falta de confianza, mostrar su soberanía, su poder en lo bueno el Redentor que es y también en el juicio que está haciendo. Verso 10. Al acercarse Faraón, y es aquí donde muchos pasamos y muchos pasan, me incluyo como parte del pueblo, porque estamos pasando a nivel de personas y vamos a pasar lo mismo a nivel del pueblo, ¿vale? Porque esta experiencia se repite. Al acercarse Faraón, los que hoy no aprenden la historia van a pasar y van a sentirse en esta misma situación como israelitas, que se gozaron por una parte, pero al acercarse Faraón, repito por tercera vez, los israelitas alzaron sus ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. ¿Y qué hicieron? Temieron mucho. ¿Quién? Los egipcios. No, dice los israelitas. Ese es el problema. Ese es el problema. Salieron con la mano alzada, es decir, orgullosos, no como unos esclavos, sino como un ejército libre. Pero luego vieron acercarse a Faraón y temieron mucho los israelitas. ¿Y qué hicieron? Bueno, hicieron una cosa buena. Clamaron a Adonai. Eso no es tan malo, ¿no? No es cuando te ves apretado clamar a Adonai. Pero siempre hay un pero. Más adelante le voy a decir por qué digo este pero. Y verso 11. Y dijeron a Moisés. Clamaron a Adonai al verse acercarse el faraón apretados en circunstancias. Claro, ¿recuerdan cuando Israel, la casa de Judea, la tribu de Judea, bueno, todos los que vivían en Judea fueron llevados a Babilonia, una parte huyeron a Egipto? ¿Vale? Siempre hago recuerdo de esta historia. Y en Egipto dijeron, no queremos volver al Elohim, a adorar al Elohim de Israel, porque nada mejor cuando íbamos adorando a la reina del cielo. ¿Vale? Se puso en contra de Jeremías en aquel momento. Por eso la historia enseña que el que no aprende de historia repite los errores y sufre la consecuencia, obviamente. ¿Vale? Porque todos aquellos que ofrendaban tortas a la reina del cielo dieron la espalda a Elohim, todos murieron.
Jeremías sí, se libró. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepultura en Egipto para que nos vaya? Imagínense. Temieron mucho a israelitas y clamaron a Adonai. ¿Por qué la clamaron? Si se volvió en contra de Moisés. ¿Acaso no habíamos sepultura en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? A ver, ¿le sacó Moisés de Egipto? ¿Quién mandó a Moisés para sacar a este pueblo de Egipto? No fue el Elohim viviente quien habló a través de Moisés a su pueblo. No fue él quien hizo todo el prodigio a través de Moisés. ¿Fue Moisés acaso lo que hizo algo? Esa es la naturaleza humana. Que si no le va bien, no muestran fidelidad. Por eso, las maravillas, la misericordia sin justicia, pues no hace a uno perdurar, permanecer en la emuná, en la verdadera fidelidad. ¿No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Es el caso de muchas personas que están sacando porque tienen buen interés con Moisés. Muchos de nosotros es natural porque amamos la vida y sabemos el potencial de la vida que podemos servir, ayudar a esas personas y tratamos de ayudarles a salir, arrebatándolos de la mano del enemigo, ¿no? Nosotros les echamos una mano para tratar de ayudarlos y él te muerde la mano. Es como un perro que quieres dar un trozo de comida, un trozo de pan, y en lugar de ser agradecido, te muerde. Es lo que está haciendo muchos hoy día, porque es el mismo que hicieron en el pasado. No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz. Y no hay muchos en Egipto donde estamos que dicen lo mismo. Queremos servir a los egipcios. Queremos servir a JC, a las deidades egipcias, a Osiris, a todos esos dichos salvadores ajenos, todas las clases de nombres de deidades ajenas que muchos mesiánicos, cristianos mesiánicos usan. Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué es lo que les damos nosotros? Pues es a veces la verdad que estamos presentando delante de ciertas personas cuando están dando paso, cuando les invitamos a salir hacia la tierra prometida. Esa tierra tiene un desierto por delante, tiene un mar que cruzar, tiene un desierto que afrontar. ¿Vale? No es fácil. Hay un camino fácil y sencillo y directo para entrar en esta tierra, pero Elohim no nos quiere pasar de esta forma directa, porque si lo pasamos de una forma directa, no aprendemos la historia. Bueno, en el mismo contexto del capítulo anterior, se menciona por qué Elohim eligió no pasarnos directamente, ¿ah?, en la tierra prometida. Igual nosotros tenemos hititas, tenemos gigantes delante y no estamos, porque salimos de la esclavitud, no estamos preparados para afrontar a Goliat. Porque uno todavía no es un David, ¿no? Cuando uno se fortalece para que llegue a ser un David, puede avanzar directamente delante del enemigo sin temer alguno, incluso si pasa por medio de todo el infierno. ¿Vale? Porque sabe a quién sirve y en el nombre de quién ora, y sabe que aunque no es nada, es un trozo de barro, un puñado de arcilla, ¿no? En realidad lo que somos, un soplo, como decía en los salmos, un hilo de hierba sale el sol, pues da el calor y se quema enseguida, es lo que somos, pero bien dicen los escritos apostólicos, más que vencedores. ¿Por qué? Porque somos quien somos en nuestro Redentor, en el Elohim Gabaón, en el Elohim de los ejércitos, en el Shaddai, ¿vale? Elohim de Israel. Por eso, la mayoría no estamos en esta condición de David, entonces Elohim no nos pasa directamente, necesitamos ser adiestrados, cruzar el desierto, estar atrapados, estar delante del mar, ¿no? Todas las circunstancias están diseñadas para nuestro propio provecho a fin de fortalecernos. Contestó Moisés al pueblo, no temáis. Bueno, no sé, yo no he probado en el texto hebreo, ni sé en las ediciones en español, pero en la Biblia en rumano, la edición rumana que yo
siempre he conocido durante 20 y tantos años, siempre la he leído. Sé que habían unas 365, incluso para los años años gregorianos, citas donde aparece no temas, ¿vale? Para cada día hay una, para reconfortar a las personas. No temáis, estad firmes y veréis la salvación. Hay una palabra que se usa aquí en el texto hebreo donde dice firmes. Espera un segundo, a ver si logro volver en Nice Word, en la cita. Está en Éxodo, una cita paralela para que entienda mejor qué es ponerse firme. Pararse firme no es la postura de estar quieto, tranquilo, con los brazos cruzados y esperar. Más bien, si lo leen en la luz de Éxodo capítulo 2, verso 4, aquí se presenta la hermana de Moisés, ¿no? Miriam. Dice, la hermana del niño se apostó a lo lejos, ¿vale? Es la misma palabra que se traduce en nuestro texto con quédase quietos, ¿no? La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba, ¿vale? No es una acción pasiva. Estad firmes no dice estén parados quietos, con brazos cruzados, sin hacer nada, sino que expresa una actitud, aunque está parado, hay cierto movimiento de acción en cuanto a nuestra disponibilidad de espíritu, que está presto a algo, ¿vale? Firmes, no temas, firmeza, de predispuesto. Recordamos que este mismo sentido lo hemos visto sobre el Malach de Adonai, como aparece en Osea no, el libro de Zacarías capítulo 3, ¿no? El Malach de Adonai estaba parado, ¿vale? Este parado no estaba una forma eh, que no hace nada. Expresa acción, determinación. No es algo que está quieto. Está con una predisposición para hacer algo. Siempre está en ese sentido. Y veréis la salvación. Bueno, en hebreo está Ra e Yeshua. ¿Vale? Y veréis a Yeshua, como sería, pero no es el nombre de Yeshua aquí. Estad firme y veréis a Yeshua y veréis la salvación. Está en hebreo Yod Shin Vavain Hei. No está en el nombre del Mashiach, sino simplemente indica la obra que él está haciendo, ¿no? De hecho, sabemos que le pondrá por nombre Yeshua porque él traerá ¿qué? La salvación, ¿vale? Por él. Bueno, y veréis la salvación de Adonai, Ra Yeshua, de hecho ese es uno de los títulos del Elohim de Israel, es el que me ve. Pero es importante, ¿no? Es importante en ese sentido porque saben que las profecías nos indican en el Tanaj que él a los suyos les da el pan en el sueño. Y el camino para la redención estará en Shalom, en este caso está totalmente preparado, fácil, aunque tenemos por necesidad, desde su perspectiva, es sencillo y fácil, una liberación total que simplemente tenemos que recibirla como tal. ¿Vale? Pero desde nuestra perspectiva, porque estamos en la condición donde nos encontramos a causa del tanto tiempo de generación y del pecado, pues necesitamos ¿cómo decirla? No aflicciones, porque Él no nos quiere afligir, circunstancias, como es este caso de Elohim nos sitúa en este lugar que se llama Migdol, un lugar de observancia, y Pi Airot, no, Pri Airot, Jairot. Eh, Nos pone en este lugar estrecho muchas veces porque necesitamos en nuestra naturaleza corrección, enderezarnos. Pero desde su perspectiva, las cosas en cuanto a nuestra redención están totalmente dispuestas para nuestro bien en Shalom. ¿Vale? Necesitamos aprender, esa es la realidad y la condición en cual nosotros estamos. En nuestra condición prescindimos de estas correcciones, de estas
aflicciones, que para nosotros lo son, y tenemos que sobrepasarlas, ¿vale? Estad firme y veréis la salvación de Adonai, es lo que muchas veces en las profecías del Tanaj se nos indica en ese sentido, que Adonai os otorga en ese día, pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca, jamás. Nosotros todos como pueblo, decía al principio, por eso estamos en Profecías al Día, le voy a incluir esta parte allí. Igual tenemos promesas delante, ¿vale? Igual tenemos aquí porque tenemos que salir como nuestros antepasados, estamos llamados a salir. ¿Ah? Porque es que le voy a leer alguna cita, le voy a leer 3 citas del libro de uno de Isaías y 2 de Jeremías. Isaías capítulo 11, verso 11, 13 dice, asimismo aconteceré en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar, todas partes del mundo, y levantará pendón, señal, en las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá y de los 4 confines de la tierra, ¿vale? Una vez más, recalco, no hay una restauración en Israel actual sionista. Las profecías no indican que este es el cumplimiento, porque la profecía es clara. Efraín, es decir, Israel, y Judá juntos, no nunca los tratan por separado cuando trata de la restauración de Israel. Levantará un señal, ya tuvimos hace 30 años, mejor, a 50 años, esta señal que tendrá lugar, pero está todavía por venir. Y reunirá los esparcidos de Judá y los desterrados de Israel de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos, ¿vale? Es lo mismo que está indicando en el verso 13 aquí, Éxodo 14. Nunca más los volverán, serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, ¿vale? Sí, lo mismo que está en Ezequiel 34, las 2 varas serán una en las manos de el rey, que es rey por derecho de Israel. Por los 2 derechos que hemos visto en el estudio de la semana pasada, en el estudio sobre quién es el rey del reino de Elohim, ¿verdad? Jeremías capítulo 50, versos 4 y 5 dice, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá por separado, ¿sí? No dice juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Adonai su Elohim. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Adonai, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Y una cita más para seguir con nuestro texto. Está en Jeremías capítulo 23, verso 3 y 4. Yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas. No, enviaré a Moisés, no, tendría que decir aquí. Entiendan que Moisés solo fue un instrumento, un medio, un tubo que Elohim usó, como vimos en la ilustración de los 2 olivos, en la profecía de Zacarías, un tubo a través del cual el mensaje a la vida pasó del cielo al pueblo. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y les haré volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que les apacenten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Adonai. Es decir, nunca más pasará lo que pasó en tiempo hasta el presente, ¿no? Nunca más. Esto es la promesa para los que entrará en la tierra prometida a los redimidos. Adonai peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos, ¿vale? Eso lo vieron ya en la libertad, como fue destruido Egipto, pero no aprendieron mucho de la lección. Y por ende dice, vieron acercarse a Faraón, temieron mucho a los israelitas y clamaron a Adonai. Este clamor no es fidelidad, no es firmeza, no es no temer, no es confiar en la salvación. No, es como un amuleto,
invoca, grita el estilo que Dios te bendiga, el Dios te ayuda, el Dios te socorra. Palabras que no tienen ningún poder, ninguna fuerza. Oraciones que no sube más de su propia cabeza, ¿no? Del tejado de su propia casa. No es esta fidelidad que Moisés en este caso le instó, que deberían tener al ver el poder y las maravillas que Elohim hizo. Pero vuelvo a decir, en ese sentido, las maravillas no logra cambiar el alma. Uno debe cambiar y enamorarse de Yeshua por cómo es en su carácter, no por su poder, porque el poderoso lo hará y libertará a los suyos tal como prometió, y nos libertará. Pero nosotros debemos acercarnos, aferrarnos a Él, no por lo que Él puede hacer a favor de nosotros. Como imagínate dos personas que se conocen, se enamoran, no se casarán porque, sí que me voy a envejecer o me voy a enfermar, ¿qué voy a hacer? Necesito que uno esté a mi lado y que prepare comida, o que se vaya a trabajar, que me traiga con qué vivir. No, nadie se casa con este concepto, sino porque se aman, se supone, ¿verdad? Bueno, esa sería la parte correcta. Es lo que Elohim requiere de parte de nosotros cuando dijo, quiero hacer mi morada en medio de ustedes. Es decir, el lugar quiere tener esta intimidad con los suyos, no para que nos agarremos a Él, porque mira qué poderoso, mira que este multiplicó el pan y el pescado, queremos seguir, resucitó el muerto, wow, a este queremos poner la cabeza, lo vamos a hacer rey. No, no ese es el propósito, ni para cuál vino, ni vendrá para hacer eso, ¿no? Con ese sentido, ¿vale? Los que buscan maravilla lo harán al estilo del rey de Israel, Herodes, ¿no? A ver, haz una señal para que creamos también, ¿no? Eso no va a ser así. Tales personas, todos los que vieron estas maravillas, murieron en el desierto, ¿vale? Entiendan, por eso esta clase de grito que clamaron a Adonai en necesidad era por el temor, no por el amor hacia Él, no por confiar en Él, no por hacerle a Él resaltar y honrar su nombre para que Él manifieste su poder a favor de su pueblo porque su pueblo le ama. Simplemente buscaba una protección. Como sabemos, después siguieron en las mismas cosas. Y de la historia aprendemos que los que andan con el mismo espíritu, pues repiten y hacen lo mismo hoy en día. Adonai peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparse. ¿Vale? El verso 15 es el verso que al escuché, como decía al principio, me quedé con algunas palabras de aquí y dice, wow, qué orden de las cosas bonito, más importante, y de aquí me vino el título que le presenté, ¿vale? El título, tú avanza, yo abriré el camino. Dijo Adonai a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Se entiende de aquí que después de que el pueblo no aparece el relato, pero se entiende de este contexto que después de que el pueblo temió por ver a Faraón, se volvió contra Moisés diciéndole, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos sacaste? No hemos dicho nosotros, con otras palabras, como si Moisés los hubiese obligado a salir de Egipto, ¿no? Ellos salieron gozosos y más ricos, despojó a Egipto de toda la riqueza, se largaron con todo lo que quisieron. Y se entiende que Moisés se volvió después pedir hablar con Elohim y orar con él. Así que Elohim le pregunta, ¿por qué sigues clamando a mí? Es decir, ¿con qué razón? Di a los israelitas que se ponga en marcha. ¿Vale? Normalmente debería decir lo siguiente, abriré el mar, que se pongan en marcha. ¿Vale? Pero Elohim no dijo así. Eso es importante porque eso siempre revela este modus operandi, este estilo de obrar del Elohim de Israel. Y revela nuestra fidelidad, revela cuán fuerte es nuestra emuná, nuestra fe en realidad, ¿no? Elohim hizo lo imposible para ellos, los libró, pero no mostró un camino para rodear la dificultad, no mostró un camino para que vayan directamente a Egipto, a la tierra de Canaán, ¿no? Sino que abrió un nuevo camino que atravesaba una situación difícil para ellos, porque estaban entre el ejército egipcio
¿Y el mar? ¿Dónde van a ir? Al mar. Elohim siempre aquí es el lugar donde Él puede mostrar su amor, su fidelidad hacia el pueblo, ¿vale? No por nada él dio el orden así, que el pueblo avance. No dije, yo abrí el mar, avance el pueblo. No, que avance el pueblo y yo abriré el mar. No, es totalmente al revés de como nosotros queremos. ¿Vale? Nosotros queremos, si mi esposa me va a dar el permiso, si va a ser más cariñosa, si va a recibir al Elohim de Israel, si mi padre me va a dar el consentimiento, me va a dejar, si mi jefe de mi trabajo me va a dejar el día libre para el Shabbat, para la fiesta, yo voy a obedecer, yo voy a avanzar. Elohim nunca dice eso. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Quitar la piedra. ¿Acaso Elohim no podría decir ¡pum! Que se exfume la piedra? ¿No? Se hacía polvo, se desintegraba. ¿No? Quitar la piedra. Él no va a hacer nunca lo que nosotros podemos hacer. Nunca, jamás va a hacer lo que está en nuestro poder hacer. Pero si nosotros no queremos hacer lo que podemos hacer, Él no va a hacer en nuestro lugar. Y Él no va a quitar esta piedra de tropiezo. Va a dejar a la esposa, va a dejar a la madre, va a dejar al padre, va a dejar al hijo, va a dejar el jefe delante de nosotros para que nosotros revelemos si clamamos a Él porque lo usamos como un amuleto. Encendemos la bombilla cuando no vemos, ¿no? Entonces debemos andar incluso en la oscuridad con Él porque Él ve en la oscuridad. Él nos lleva de mano, ¿vale? Eso es la confianza que tenemos que tener con Él. Avance y yo abriré. No te preocupes de los demás. Elohim le dijo a Moisés que dejará de orar y se moviera. ¿Por qué oran? Porque la oración es buena. Claro que es buena. Que el pueblo oraba a Elohim es bueno. Sí, es bueno. Que Moisés habló con Elohim y dice, ¿es malo? No, Elohim hizo bien. La oración debe tener un lugar vital en nuestra vida, pero nunca, nunca, nunca debe ocupar el lugar para la acción. Ahora, a veces sabemos que espera Elohim de parte de nosotros. Es decir, los capítulos anteriores revela bien claro que Elohim prometió que en capítulo 3, creo que es, en capítulo 3, se indica el propósito de Elohim para Israel. Te llevaré en la tierra donde fluye leche y miel. ¿Vale? Es decir, él dijo lo que quiso para Israel. ¿Sabía Israel dónde iba a ir? ¿Sabemos nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Sabemos nosotros, amamos a Elohim, amamos la Torah, hay que guardarla? Sí, pero esto supone un cierto... eh, significa avanzar, incluso cuando veo el mar delante y el faraón atrás. ¿Avanzar hacia dónde? Pues adelante, con la firmeza. Pero muchas veces sabemos qué espera Elohim de nosotros y por ende sabemos qué hacer, pero optamos orar, así dicho, para pedir más dirección. Ya lo sabes, ya te ha dicho hombre lo que tienes que hacer, ¿no? Dice libros de la sabiduría de los proverbios o eclesiastes, ¿no? Ya te ha dicho hombre lo que es bueno y tienes que hacer. Obedece a Elohim, guarda sus mandamientos. Te irá bien si lo haces así, ¿vale? Pero decimos, vamos a orar para pedir más dirección. Es decir, cuando Elohim te dice claramente, guárdala a coste de tu vida, si hace falta. Guárdala sin apartarte a izquierda o a derecha. Nosotros vamos a Elohim y le pedimos, ¿hay alguna otra oportunidad? Mira porque lo que está me diciendo. Esto como una excusa para justificar que no queremos actuar. Saben que el pueblo tiene que cruzar, sale del cristianismo, cruzar el mar, pasar por la Tevilá. Sí, pero por aquí, mira que me dice, mira que me diró, no hay, cuando una persona sale del cristianismo porque el Elohim de Israel lo llamó, debe olvidar a su madre, a su padre, lo que dice, lo que cree, lo que le insta, lo que le clama, lo que le grita, lo que le llama, uno y el otro. Su mirada debe estar fija en el que está por delante, el que lo
que le dice, sígueme, y seguir atado de su mano por donde andar, por donde él lo lleva. Y si tiene que pasar por la tefila, que pase. Y si tiene que pasar por la aflicción, que pase. ¿Vale? No importa por dónde tiene que pasar. Si sabemos lo que tenemos que hacer, es tiempo de ponerse en marcha, aun cuando no ves hacia dónde. Abraham no se puso en marcha aún sin saber cuál fuera su destino, pero se dispuso a ser guiado, como un pastor conduce paso a paso su rebaño. Lo mismo aprendió Israel, esta elección de obediencia en movimiento durante su caminar por el desierto a lo largo de 40 años. Hemos presentado tres estudios que solo están escritos en PDF sobre los primeros 3 capítulos del libro de Números, ¿no? Cuando Israel veía la nube que se levantaba de encima del tabernáculo, sabía que debían ponerse en marcha. ¿A dónde? ¿Quién sabía? Pero sabían que tienen que levantarse, recoger las cosas y ponerse en marcha. Y aunque no sabía hacia dónde les guiara Elohim, seguían el camino que abriría la arca de la alianza, porque a más o menos 1 kilómetro por delante del pueblo del campamento andaba la arca de la alianza. Por donde andaba la arca de la alianza seguía el pueblo. Cuando él se separaba, el pueblo se sentaba y la nube descendía sobre el campamento. Hoy también hay que aprender a seguir al Cordero, quien también es nuestro pastor guía, por donde Él nos guía. ¿No dice esa ocasión en Apocalipsis? Un grupo que sigue al Cordero por donde Él quiere. Ah, pues no, porque me dice no sé quién, porque mi hijo, porque mi hija, porque mi madre, padre, mi tío no me deja, el COVID me bloquea, el gobierno me limita. ¿Cuánto ama uno? Dice a Elohim. ¿Cuánto quiere fundirse con él? Porque ora cuando sabe bien lo que tiene que hacer. Por eso, los textos muchas veces son pretextos. Hoy las oraciones simplemente se hacen en vano porque busca uno cómo escabullirse, ¿no? Cómo no hacer lo que Elohim le manda, porque sabe que lo que Elohim le manda tiene un coste en su vida. Tiene en coste que eso tiene que ponerse en contra de su esposo, en contra de su hija, en contra de su hijo, de su padre, de su madre, de quien sea. Porque es lo que hay. Cada uno tiene que elegir el precio de su camino. Hoy también hay que aprender a seguir a Yeshua, seguir al Cordero como en el pasado, porque Él es nuestra guía y tenemos que ir por donde Él nos guía. Y sobre todo, Él es tan bueno que no nos deja guiar a ciegos, ya nos está diciendo paso a paso por donde Él nos quiere llevar, ya sabemos lo que tenemos que afrontar, no es algo que vamos a ciegos. Hoy ya sabemos eso. Muchos claramente que no conocen las escrituras, no conocen su modo de obrar, no conocen las profecías, no tienen este conocimiento, pero lo tenemos. En las escrituras Él ya lo reveló desde antes. Si nos disponemos a dejarnos guiar y avanzar cuando sabemos con claridad lo que Él manda, abrirá camino donde no hay camino, a fin de cruzar en seguridad, aunque el camino que Él abre pasa por medio de la valle de la muerte. Cuando Él trae a su pueblo, o a su hijo, ¿no? A ti, a nosotros, a mí, a todos nosotros, por una cierta situación, Él tiene la manera de llevar a cabo la victoria. Siempre, siempre, por eso. ¿Por qué clames a mí? Es una cuestión. Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer, que se pregunte esta pregunta. ¿Por qué? Porque Elohim le pregunta. ¿Por qué clames a mí? Es decir, ¿por qué oras cuando ya te dije lo que tienes que hacer? Cuando uno sabe lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, lo que es bueno, lo que la Torah le ordena, pues si ora a Elohim para que le quite esta piedra, ¿sabe que esto no ocurrió? Lo intentó Yeshua, si fuera posible, pero hay un camino que es justo. Y es imprescindible que esto sea así. No debería ser así, pero lastimosamente es imprescindible para nuestra condición, para que dobleguemos nuestra alma, nuestro yo, nuestro espíritu a su voluntad y en una confianza total para que de verdad decir esté firme. Esta firmeza
Esta firmeza que se pone en marcha, se predispone a hacer lo que Elohim le manda, aunque tiene un muro delante y se vaya directamente hacia él. Esa es la fe de uno cuando Yeshua dijo, podrás decir a este árbol, plántate en medio del mar, o a este monte, ¿no? Moverte de su lugar. Elohim es poderoso, pero cuando la gente no tiene, clama, no tiene este miedo del Elohim de Israel, teme más a Faraón. Claro que clamarán a Adonai, pero no por confianza en él, sino por miedo de Faraón. Cuando a saber lo que quiere Elohim de parte de nosotros, debemos ponernos en marcha, tener firmeza, porque Él dará la salvación. Y nosotros tenemos que clamar, en este caso, porque Él hará, por, por el privilegio que tenemos de ver la salvación. ¿Vale? Es por su honor, por su nombre, por la ocasión que podemos pedirle a Elohim en la situación en cual estamos. Para eso sí tenemos que orar. Para este propósito, para que Él sea honrado, para que Él revele su poder en el socorro que brinda. No porque nosotros tenemos miedo de Faraón, porque de Faraón no hay que temer. De la enfermedad no hay que temer. De la aflicción, aunque sea real, ¿no? De la aflicción, del terremoto, del fuego, dice 10.000 pueden caer a tu izquierda, a tu derecha, 1.000, ¿no? Pasarás por medio de la valle de la sombra de la muerte y superarás, ¿no? La misma promesa dio Yeshua a los discípulos: pisarán sobre serpientes, no os hará daño. Ese es el valor y la valentía que Él quiere que nosotros tengamos. Esa es la firmeza, esa es la falta de temor, ese es el verdadero salir con manos alzadas, con la cabeza alzada. Mirar, pero no al enemigo. Alzar los ojos, pero no para ver el ejército del faraón, para temer de él. Que lo vemos, pues muy bien. Nosotros, al estilo de Eliseo, más de nuestra parte que en contra de nosotros. Que había 600 carros, las armas mejores de destrucción masiva. Pues el que está de nuestra parte es mucho más poderoso. Esta es la confianza que hará uno moverse, ponerse en marcha. No importa el sacrificio que uno tiene que hacer. El que no está listo, presto para dejar a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, su esposo, su esposa, su parentela, para seguirme en la tierra que yo te mostraré, como dijo Abraham, pues morirá en Egipto, quedará en Sinear, ¿no? En la tierra de Babilonia, la Torre de Babel. Quedará en el país de Chile, de México, de España, de Francia, de por donde sea. No saldrá un vencedor para vencer. No entrará en la alegría de los redimidos. Eh, ya estamos a una hora. Creo que para completar las demás citas nos llevará una hora más. Nos vamos a parar aquí, pero que ustedes, desde esta perspectiva, que es una cita, es un capítulo que presenta el futuro. Si entendió hasta ahora, si hasta ahora no sé si logré expresarme de una forma coherente para que entienda que Elohim espera de nosotros tanta confianza, independiente de la aflicción que hay. Estamos pasando por este camino porque necesitamos esta dirección de esta forma. Es lo mejor que necesitamos para fortalecer nuestra fe. ¿Vale? No podemos, no puede y no podemos elegir otro camino. Y este por donde Él nos lleva, el difícil que hay, es la mejor para que Él sea honrado, para que Él muestre su kavod, su poder, su magnificencia, su derecho de Goel, que pueda reflejar, manifestar el uso de su derecho en redimir, que tiene un coste para nosotros. Bueno, también tuvo un coste para Él, para redimirnos.
Así que, ¿qué podemos pagar nosotros? ¿Qué podemos dejar nosotros para ser merecedores del sacrificio que Él hizo para nosotros? Pues creo que nada es incomparable. Y obviamente cada uno siempre está en esta elección, que se ponga en marcha cuando Elohim da un orden y sabe bien claro lo que tiene que hacer. O puede quedar separado y ponerse en contra de Elohim, no estar dispuesto, ni verán a Yeshua, ¿vale? Como dicen aquí en el verso 13, capítulo 14, y veréis la salvación de Adonai, Ra Yeshua. Yochim Vavain Hei. Recuerden, no está el nombre de Yeshua, está la palabra. El nombre de Yeshua tiene Yochim Vav Ain, ¿vale? La palabra Yod Shin Vav Ain Hei está unas 200 veces en el Tanaj. El nombre de Yeshua no está de una forma visible en el Tanaj. Está encriptada en la secuencia de letras equidistantes en algunos otros contextos específicos, ¿vale? Donde en ciertos versos revela la identidad del Elohim de Israel. Eh, el que se dispone a obrar, seguir al Elohim de Israel, pues verá la salvación. Obviamente verá a Yeshua, ¿vale? No solamente lo verá accionando, actuando, no simplemente porque es lo que expresa aquí, no que verán a Yeshua, ¿vale? Algunos usan este término usando así, verán a Yeshua, ¿vale? No veremos a Yeshua, lo veremos actuar, porque Yeshua es Adonai en realidad, ¿vale? Lo vamos a ver, obviamente, de una forma real, literal, lo más literal posible, pero a su debido tiempo. En ese mismo contexto estamos repitiendo esta misma situación. Y la firmeza y el temor que no tenemos que tener, no tenemos que tener temor. En estas circunstancias, la firmeza que tenemos que tener, la seguridad que tenemos que tener y que nos motiva a ponernos en marcha, es porque vamos a ver la salvación, ¿vale? Lo vamos a ver a Yeshua actuando, dándonos la salvación, ¿vale? En las leyes de redención vimos que es obligación del Goel, del nuestro Elohim, que dijo, yo te salvaré con brazo fuerte. Jeremías 23, yo mismo recogeré a Israel, al remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde los eché. Volverán a sus moradas, se multiplicarán. Esos son sus promesas, ¿vale? Así que uno mismo elige siempre a quién le da crédito. A pareja, a la familia, a la iglesia, al pastor, al profesor o a Elohim, ¿vale? El mandamiento de Elohim es claro, firme, sin temor, ponte en marcha y verás la salvación. Quien quiere ver la salvación sin que le cueste nada, pues se equivoca de camino. Todavía confunde a JC del amor y paz, ¿no? Al Evangelio de la gracia con el Elohim de Israel y Redentor. Elohim de Israel no quiere darnos una salvación barata, que no nos cueste nada. Tenemos que pagar un precio. Y este precio que lo tenemos que pagar al ponernos en marcha, esta es la manifestación de firmeza, de seguridad, de confianza en Él, que nos motiva a andar, cumplir, hacer lo que Él nos manda, cueste lo que cueste, ¿vale? Es una manifestación de nuestra parte de amor que reflejamos hacia Él. Porque si no hacemos esta acción, no tenemos fe real, tenemos una emoción barata, ¿no? Tenemos más fe en la pareja, de hecho, si nosotros no seguimos las instrucciones del Elohim de Israel por temor a, como dice aquí en el verso 10, al acercarse Faraón, Faraón hace lo que tiene que hacer. Faraón dirá, ¿dónde dice aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Verso 5. Dejando a Israel salga de nuestro servicio. Perder la fidelidad. Cada uno sirve a un Elohim. Al Elohim viviente o al Elohim de este mundo. Si tu madre, tu padre, tu pareja, tu hijo sirve al Elohim faraón de este mundo, él tratará de traerte de vuelta en su fe con él al servicio de su amo.
Él hace lo que es correcto por su parte, hace lo que le da bien a él. Pero si uno es hebreo israelita y se quiere convertir a un hebreo israelita, tiene que elegir a quién sirve. Uno se casa con el Elohim de Israel o queda unido a una deidad ajena. Uno sella el rumbo de su destino a través siempre de la elección que toma. Vende Israel la mano fuerte de Adonai que Adonai había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo de Adonai y creyeron en Adonai y en Moisés, su servidor, su siervo. Es el último verso. La historia, espero que ustedes puedan leer todo el contexto, todo hasta el verso 31, ya que nos faltaría una hora más para hablar de todo eso. Eh, pero, lastimosamente, hasta el último verso se repite la historia. Muchas veces los servidores de Elohim están hablando, trabajando, orando de una forma o de otra, obrando a través de este pueblo, mediando entre Elohim y su pueblo o entre el pueblo y Elohim. Pero lastimosamente, hasta que no se completa toda esta historia, hasta que no se ve todo el despliegue del poder de Elohim, hasta que el enemigo no será destruido, el pueblo ni conocerá, ni temerá al Elohim viviente, ni creerán en Adonai, ni en los siervos. Por eso, en el libro del profeta Zacarías, una y otra vez se recalca, cuando verán, sabrán que hablé de parte de quien hablé, ¿no? Que hablé de parte del Elohim de Israel. ¿No? Muchas veces todas estas partes de profecías saldías pues proyecta desde el pasado el futuro. Quizás para algunos decía es una interpretación que Daniel Uguraica aquí se le borró y lo presentó de esta forma. Pero vuelvo a decir, y viendo Israel la mano fuerte, porque hasta es que Israel no ve. Muchos andan al estilo de Tomás, pero Elohim es bueno, sabe que estas personas son sinceras, no son tercas y necias en su alma, necesitan ver. Algunos sí están así, ¿no? Como en el caso de Tomás, ven y pone el dedo aquí y en mi costado, Padre, dame un trozo de pan para que coma, para que vea que no soy real. Algunos necesitan ver el despliegue de poder para creer. Nosotros creemos porque sabemos en quién creemos. Lo compartimos desde la perspectiva del pasado a fin de que puedan conocer el futuro. Pero lastimosamente, uno que no pasa por esta experiencia, no tiene este entendimiento, esta profundidad. Escucharán las palabras y dirán, oh, habló Daniel otra vez una hora y pico, qué buen sermón. Wow, wow, fabuloso, como dicen algunas hermanas. Pero lastimosamente sé que eso está así. Y la mayoría, cuando verán el despliegue del poder del Elohim de Israel y verán a este enemigo y tendrán que pasar por medio de un mar abierto, porque es lo que está ocurriendo en la sexta plaga. Y es justamente en esta cuando el poder secará el poder de Egipto, ¿no? A ser destruida su fuerza, su carro de guerra. El jinete y el caballo, como se presenta en los salmos, serán destruidos. Aquí, mientras el pueblo cruzará en seguridad, pues otros quedarán en ruina. ¿Vale? Entonces, algunos creerán porque verán y otros sabrán que escuchó a un siervo del Elohim de Israel, como en este caso dice, creyeron en Moisés. Bueno, una cosa seguro que no se va a repetir, porque a poco tiempo después, ya vimos estudiando capítulo 15, 17, estamos en capítulo 14. Creo que hemos estudiado el capítulo 14, 15, 10, hasta 17 también. En otros audios están presentados. ¿Saben bien qué hizo el pueblo? Pues prontamente se levantaron contra Moisés, queriendo matarlo a pedra, ¿no? Eso no va a volver a pasar. Esta vez tendrán confianza y se cumplirá lo que está aquí. Eh, Vuelvo a leer de nuevo esta profecía que queda vigente, todavía está para el presente, pero más para el futuro. Jeremías 23, el último verso 4, y pondré sobre ellos pastores que las apacentarán y no temerán más.
¿vale? No se preocuparán más. Tendrán confianza. Voy a terminar esta presentación con una cita de Jeremías capítulo 39, verso 18. Un verso bastante completo, maravilloso, puede que en algún otro momento vamos a retocarlo, porque ciertamente es la promesa de Elohim de Israel, ¿vale? Es la promesa porque está hablando, como vemos, declara Adonai, así se termina el verso. Jeremías 39, verso 18, termina, declara Adonai, ¿vale? Es su palabra, no es lo que expresa Jeremías, no es lo que pensó Moisés, no es palabra de Elohim viviente, del que el Aleph Tav, que al principio, en el Bereshit, al comienzo de todo, lo que expresó con su palabra se convirtió en hecho real, ¿vale? Entonces, el mismo que habló en el pasado, como vimos, que obró en el pasado, que sacó a través de Moisés, no fue Moisés el que abrió, bueno, la cita siguiente de este capítulo presenta, bueno, vuelvo a leer, eh, y tú alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Bueno, Moisés no dividió el mar, ya saben bien claro que el que dividió el mar fue Elohim, ¿vale? Él hizo eso, pero siempre usa un medio humano eh, para servirle en ese sentido, ¿vale? Fue Elohim el que abrió el mar. Voy a endurecer, bueno, lo que dicen las citas. Eh, Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada. Es la promesa que a nosotros nos da en este instante. ¿Y por qué leo esta cita? Porque es lo mismo que se nos indica. Y si sabemos desde antes lo que Él nos indica, no caerás a espada, no hay ninguna razón justificada que cuando llegará el faraón y vamos a alzar la mirada y lo vamos a ver y vamos a tener el mar y aquí un estrecho entre por donde no tenemos escapatoria. Clamar a Elohim por socorro, ¿vale? Y o acerca a Moisés, porque Elohim les dirá en aquel instante, ¿por qué oras? Es decir, si él ya mandó una palabra, ciertamente te librará. No hay forma alguna de que esto no ocurra, no pase y no caerás a espada. Eh, ¿Por qué uno debe clamar a Elohim en lugar de avanzar? ¿Vale? Si Elohim nos dio en orden, la orden vayan, anden, dirección espíritu, mirando hacia Sion, de donde te viene qué? La palabra de Elohim, la Torah, es hacia ella, pues hacia ella no tenemos que acercar, cueste lo que cueste, porque su palabra es firme. No caerás a espada, ciertamente te libraré. Pero a ver, que tiene su coste, ¿vale? No siempre libera mi casa, no siempre libera mi pueblo. ¿Qué libera? Antes bien dice, tendrás tu vida por botín, ¿vale? ¿Por qué? Dice, porque confiaste en mí. Entienda que la redención es personal de cada uno. La redención depende de cada persona que subcontrató al Goel, al Redentor, como su juez, como su abogado, bueno, como su abogado defensor en este caso, ¿no? Quien está dispuesto a pagar el precio que requiere el pecado como paga, ¿no? Paga del pecado y la muerte, y el pecado pues reclama lo que le corresponde, la vida del pecador. Si uno no tiene al juez, al intercesor, a Yeshua, como el Goel, como el Malach de Adonai, dispuesto a defenderle, pues no tiene quien redima su vida, no tendrá la vida por botín, ¿no? En ese sentido, si tu pareja, si tu familia, si tu hijo, si tu hija, si tu padre, tu madre, quien sea tu congregación, tu nación, tu familia, no contrata o no se aferra a Goel para que tenga igual esta promesa que no caerá a espada y que ciertamente será librado, pues obviamente no tendrá como botín su vida, ¿vale? Dice claramente las escrituras en cuanto al tiempo que está por venir.
Si estuviera en medio de ellos Noé, Daniel y Job, únicamente ellos, por el amor que ellos tienen, se salvarán. Ya saben quién bien dice la cita. Por la justicia, porque están justificados mediante los hechos, las acciones, la, que se pararon firme, ¿no?, ante Elohim, en esta disposición de seguridad, de confiar, como dice aquí en la cita de Jeremías 39, 18 al final, porque confiaste en mí. El que confía en Elohim anda adelante, ¿vale? Por su justicia, porque se dispuso a andar, salvarán su vida, ¿vale? La instrucción es claramente, el que anda en justicia tendrá su vida por botín. El que no se aferra buscando a Elohim a toda costa, disponiéndose a tener confianza en su palabra, andar en sus caminos, porque el que ama guarda su palabra. Ciertamente no se librará, ciertamente caerá a la espada, morirá en el desierto, y el faraón pues lo destruirá. ¿Vale? Pero el que confía en él se librará con seguridad, ¿no? No caerá de la espada, tendrá su vida por botín. ¿Vale? Entiendan de dar la vuelta que quieran a esta cita. Entiéndala bien, porque eso depende de tu vida. ¿Vale? Elohim te manda, avanza. Es el mandamiento que te da. Porque a mí, claramente me dice, ¿por qué sigues clamando a mí? Y por esa razón no puedo clamar a Elohim para que dé auxilio, socorro a una persona que cambia la situación en su casa, en su familia, cuando uno mismo debe tomar su decisión de ponerse en marcha. Cuando uno no está dispuesto a ponerse en marcha, si a mí me pide que yo ore por él, por ella, por ellos, aunque lo haré, sé que Elohim me está diciendo, ¿por qué sigues clamando a mí? Porque la instrucción de Elohim es clara. Ponte en marcha, yo abriré el camino. ¿Vale? Quizás no está así como tú lo esperas, pero tendrás tu vida por botín. Quizás se salvará, como dice, ¿qué sabes tú, mujer, si mediante tu fe no salvarás a tu esposo? Dice una escritura en los escritos apostólicos, ¿no? No sabemos, pero lo que él promete, tu vida, el que se pone en marcha, tendrá su vida por botín, ¿no? Y es suficiente eso. Porque la promesa de él es la siguiente, igual prometió Yeshua. Nadie dejó a su madre, a su padre, a su casa para seguirme a mí y que no tenga aquí, obviamente, aquí, yo también y muchos de nosotros, muchos que ya estamos sumergidos en el nombre de Yeshua, eh, hemos dejado amigos, congregaciones, iglesias poderosas en el mundo, algunos hemos sacrificado muchísimos, decenas de años, podría decir, y que no tenga aquí y en el reino de los redimidos, ¿no? Obviamente aquí no hemos salido de una iglesia para pasar a otra iglesia. Estamos mucho más. Pasamos de una iglesia dividida entre naciones sin identidad solo porque tiene un nombre fictivo, no es algo real, a formar parte de un pueblo, de ser parte de Israel, pertenecer a la nación hebreo-israelita, cuyo nombre es vencedor para vencer. ¿Vale? Jacob es Israel. ¿Vale? No pretendemos tener un derecho, no reclamamos un derecho, hemos luchado para tenerlo y lo tenemos. Ese es Israel. ¿Vale? Espero que todos eligen ponerse en marcha, independiente que no ven el mañana, independiente que no ven el amanecer, no tienen salida. Tengan en cuenta que esta promesa, Isaías 39, 18, ciertamente te libraré y no caerás a espada, ante bien tendrás tu vida por botín, porque confiaste en mí, declara Adonai. A él sea la honra siempre. Sabemos que Adonai, nuestro Elohim de Israel, quien será, quien fue, quien es, el Aleph Tav, el que estuvo con nuestros padres en la salida de Egipto, el que estará con nosotros en la salida de todas las naciones de Egipto, de Babilonia, donde vimos en la profecía de Jeremías 50, de todas partes por donde estamos divididos
No, Isaías 11, verso 11 a 13, ¿no? Etíope, Elam, Sinar, Hamat, todas las costas del mar. Por donde vimos en estas profecías, Elohim desde aquí nos llama a formar parte de su pueblo. El que elige y se pone en marcha, sal de medio de ellos, pueblo mío. ¿Para qué? Porque si no, serán destruidos. La espada, no hay libertad, habrá espada, ¿no? Espero que todos elijan el buen camino y que se dispongan a ponerse en marcha independiente de lo que esto eh, traerá como consecuencia después. Si algo que no es agradable para nosotros vendrá, incluso si viene alguna espada, pues esa espada debe cortar algo sucio que nos impide brillar para de nuestra vida. Así que para todo hay que honrar a Elohim, sea bueno, como decía Job, lo bueno y lo malo. Lo que nosotros vemos malo desde la perspectiva de la redención y restauración es bueno porque tiene como propósito restaurarnos a fin de brillar, de reflejar la imagen y semejanza de nuestro Elohim Redentor Yeshua. A Él sea la honra siempre y para siempre, y a su Padre también, porque de Él tenemos grato Salvador en Yeshua. Bendiciones a Yeshua y a su Padre siempre. Bendiciones a todo el pueblo de Israel, a todos los que se dispone a encaminarse en ese sentido, en el camino y las instrucciones que Él los provee a través de sus escritos. Shalom a todos.